Continuamos nuestra serie de lecciones sobre algunos de los encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas y el impacto que Jesús tuvo en sus vidas. Volvamos a una escena que comienza con una petición de uno de los seguidores de Jesús, lo que hace que este relato sea un poco más interesante. Es que la petición proviene de la madre de dos de los discípulos, señora Zebedeo, madre de Santiago y Juan. El encuentro lo registra Mateo en Mateo 20. Mateo 20, comenzamos con versículo 20. Mateo 20, versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos míos, y el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, antes de comenzar a criticar a esta madre judía, consideremos que estos eran sus hijos y probablemente había pensado en esta petición desde hacía bastante tiempo. Lo más probable es que su motivo fuera puro y su idea estuviera en la perspectiva adecuada desde un punto de vista humano. Ella no pidió esto para ella misma, sino para sus hijos. Y ella no pidió que sus hijos ocuparan el trono central. Por supuesto que no, ese era el de Jesús. Pero como cualquier buena madre que está atenta a esas oportunidades que podrían conducir a un buen ascenso, quería que Santiago y Juan ocuparan los puestos 2 y 3. Ella quería que la gente tuviera una buena opinión de sus hijos, que habían dejado sus redes y entrado en este movimiento prometedor, y después de todo estaban entre los 12 elegidos, y eso merecía reconocimiento. Pero mira la respuesta de Jesús en el versículo 22. Mateo 20, 22 dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Eso debe haber dolido. Realmente ella pensó que sabía lo que estaba preguntando. Y también en su mundo de primer siglo, de soldados con medallas, emperadores con coronas, gobernadores con esclavos esperando todas sus necesidades, e incluso comerciantes con sus empleados, parecía apropiado de sus dos talentosos hijos ocuparan posiciones prominentes, especialmente si eran miembros fundadores del nuevo movimiento de Dios, que pronto sería un reino. Los gobernantes, después de todo, necesitan a los que están en segundo y tercer lugar al mando. Pero Jesús dijo: no, su reino sería diferente. Y Jesús lleva aparte a sus discípulos y les explica en detalle el marcado contraste entre su camino y el sistema mundial en el que vivían. Sus seguidores necesitaban entender la diferencia entre lo que Dios quiere y lo que el lado humano de todos nosotros tiende a querer. Mire a versículo 25. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y podemos entenderlo y relacionarnos con eso. En el sistema secular
hay distintos niveles de autoridad. En nuestro gobierno está nuestro presidente, su gabinete y un gran grupo de hombres seleccionados que tienen privilegios que el ciudadano no común no posee. Y también en el ejército hay oficiales y soldados y rangos dentro de cada uno. En el mundo de los negocios existen jefes de corporaciones y líneas de autoridad entre gerentes y personal, superintendentes de taller, capataces y trabajadores. Así funcionaba el sistema en el primer siglo y sigue funcionando igual en este día. Pero luego, mira lo que dice Jesús en versículos 26 al 28. Versículos 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la familia de Dios solo debe haber un gran cuerpo de personas siervos. Eso va en contra del deseo humano o de la tendencia humana. La mayoría de nosotros, de una manera u otra, tenemos esta tendencia a querer ser servidos en lugar de servir. En este encuentro y en varias otras ocasiones, Jesús intentó que todos sus discípulos entendieran que el camino del mundo no es el mejor. Jesús trató de ayudar a sus discípulos y a nosotros hoy a ver que lo que deseamos o lo que queremos muchas veces no es lo que necesitamos o lo que es mejor para nosotros o para quienes nos rodean. Jesús intenta hacernos ver que lo mejor es centrarse en los demás y satisfacer sus necesidades en lugar de centrarse en yo estoy obteniendo lo que yo quiero. Es mejor cuando dejamos de preocuparnos por ser servidos y comenzamos a concentrarnos en servir a los demás. Pero es difícil hacer eso. Es difícil concentrarse en ser un servido cuando tienes tus propios deseos y necesidades se parecen tan urgentes y exigentes. Pero ese corazón de siervo es lo que Jesús mostró a sus discípulos a lo largo de su ministerio. Considera otro día en la vida de Jesús. De hecho, es un día registrado por los 4 escritores de los evangelios. El único otro día registrado por los 4 es el día de su crucifixión. En el relato de Mateo de este día, comenzó por Jesús aprendiendo sobre la muerte de Juan el Bautizador, su primo y su compañero de trabajo. Mateo también registra que Jesús luego decidió entrar en un bote y dirigirse a un lugar solitario para estar solo por un tiempo. Pero antes de que pudiera irse, los apóstoles regresaron con entusiasmo de predicar por toda la zona y le informaron a Jesús todo lo que habían estado enseñando y haciendo. Así que escuchó pacientemente sus informes. Y no fueron solo los discípulos quienes lo encontraron.
Una multitud de personas comenzó a llegar de todos los pueblos de esa zona para encontrar a aquel de quien los discípulos les habían hablado. Entonces, estando rodeado de todas esas personas, Jesús decidió llevar a sus discípulos a un lugar tranquilo, donde todos pudieran descansar y reflexionar. Subieron a una barca y se dirigieron hacia un lugar desierto cerca de Betsaida. Vayamos a Marcos 6. Marcos 6, comenzamos con versículo 30. Marcos 6, versículo 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera de que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en un barca a un lugar desierto. Aunque lo más probable es que Jesús mismo necesitara unas horas a solas, ¿en quién se centra? Se preocupa por los apóstoles y sus necesidades. En realidad, todos necesitaban un breve descanso, un breve retiro. Y Jesús necesitaba tiempo para orar a su Padre, tiempo para pensar cómo ayudar mejor a sus seguidores, tiempo quizás para llorar para la muerte de su primo y amigo. También necesitaba un tiempo sin la muchedumbre ni exigencias. La gente podría esperar hasta mañana. Pero la gente tenía otras ideas. Cuando supieron hacia dónde se dirigía Jesús, rodearon la costa norte de Galilea hasta la zona de Betsaida. Versículo 33 dice, Marcos 6, 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y cuando Jesús y sus discípulos llegan a la otra orilla, sorpresa, en lugar de un descanso muy necesario, Jesús es recibido una vez más por miles que desesperadamente quieren escucharlo y ser sanados por él. Y en versículo 34, Marcos 6, 34, podemos leer: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús miró la multitud y vio personas que estaban perdidas, personas que necesitaban dirección y cuidado. Entonces, Él hizo lo que vino a hacer. Él sirvió. Comenzó a enseñarles acerca del reino de Dios y sanó a quienes necesitaban curación. Y bueno, se estaba haciendo tarde. Jesús y sus discípulos no habían comido y la multitud también tenía hambre. ¿Qué dice el versículo 35? Marcos 6, 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. En lugar de despedirlos, Jesús dijo a los discípulos en versículo 37,
dadles vosotros de comer. Los discípulos acababan de regresar, de proclamar la venida del reino y realizar toda clase de milagros. Y Jesús no les pediría que hicieran algo para lo que no les había dado poder. Pero en lugar de mirar a Dios y su poder, miraran sus billeteras. Podemos leer en versículo 37, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos preguntan, ¿te das cuenta de cuánto costaría eso? Su reacción de ellos fue, no podemos hablar, o para Jesús, no puedes hablar en serio. Ahora, volvamos a mirar el día de Jesús enfrentó. Un dolor intenso, la muerte de un querido amigo, compañero de trabajo y primo, exigencias de sus seguidores. Ellos querían su atención mientras cuentan sus esfuerzos recientes. Y sus discípulos no solo querían su tiempo y atención, sino que miles de otros también querían algo de su tiempo. Y cuando intentó escaparse por unos minutos de paz y tranquilidad, solo encontró más interrupciones. Personas más preocupadas por lo que ellos necesitan que por lo que Jesús pudo haber necesitado. Y para colmo, la única vez durante este largo día en que pidió ayuda, sus discípulos reaccionaron con incredulidad ante sus instrucciones de alimentar a la multitud. Ahora bien, desde nuestra perspectiva humana, podríamos pensar que este es el punto en el que Jesús debería haber preguntado, ¿en serio? Después de todo lo que he hecho y por lo que he pasado hoy, yo necesito un descanso. Alguien más tiene que encargarse de esto. Es hora de que me sirvan y de que ustedes hagan parte del trabajo. Pero en lugar de ver ese tipo de reacción de Jesús, ¿qué hizo él? Él simplemente pregunta. Vamos a versículo 38. Marcos 6, versículo 38. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ese es un milagro asombroso. Pero lo que también es sorprendente de este día es que Jesús siguió sirviendo. Al final de un día agotador, seguía pensando en los demás y sus necesidades por encima de las suyas. ¿Qué quería Jesús? Quería algo de tiempo para sí mismo. Pero en lugar de concentrarse en sus propias necesidades,
primero se ocupó de las necesidades de los demás. Este día en la vida de Jesús debería servirnos de recordatorio de la importancia de reservar tiempo para los demás. Vamos, Pablo escribe sobre el ejemplo de Cristo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, es tú y yo, murieron. Y en Gálatas 5, versículo 13, podemos leer, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, podemos leer, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y necesitamos estar listos para servir a los demás, incluso cuando nuestras necesidades aún no han sido satisfechas. E incluso cuando hemos tenido un día largo y estamos cansados, y aunque nadie más esté dispuesto a ayudarnos y echarnos una mano. En lugar de pensar, ¿por qué no se satisfacen mis necesidades? En lugar de pensar, no obtengo lo que yo quiero, un siervo primero mira las necesidades de los demás. Yo he adorado en iglesias por todos los Estados Unidos y he realizado largos viajes a Nigeria, Perú y Argentina, y he escuchado las preguntas y luchas de hermanos y hermanas en muchas partes del mundo. Y todos enfrentamos este desafío común de conquistar nuestros propios deseos egoístas para poder concentrarnos en servirnos unos a otros. Cuando empezamos a centrarnos en nosotros mismos, hay declaraciones comunes que empezamos a hacer sobre esta o aquella iglesia. Declaraciones como, nadie me dijo nada esta mañana. O, este grupo simplemente no es muy amigable. Bueno, bien, déjeme preguntarte. Cuando nadie parece muy amigable, ¿tú te aseguras de tomarte el tiempo para saludar a los visitantes? ¿Invitas a personas a tu casa para una comida o una simple visita? ¿Muestras compasión y amistad a cualquiera que lo necesita? Y cuando nuevas almas son bautizadas en el cuerpo de Cristo, ¿tú te presentas y les das la bienvenida a la familia de Dios? ¿Los visitas, los animas y estudias con ellos? ¿Les ayudas a suplir cualquier necesidad física o espiritual que pueden tener? Este es el tipo de cosas que un siervo se preguntaría a sí mismo o a sí misma. Y cuando se anuncia que alguien está enfermo, ¿tú vas a visitarlos, llamarlos o les envías una tarjeta? ¿Organizas alguna ayuda para ellos si es necesario? Y cuando alguien está así ausente de la reunión, ¿tú llamas y descubres por qué no estaban aquí?
¿Los exhortas y los animas? ¿Les ofreces transporte cuando es necesario? Si sentimos que de alguna manera nos están descuidando, puede ser porque nos estamos centrando en nosotros mismos, en lugar de centrarnos en satisfacer las necesidades de los demás. He visto en iglesias de todo el mundo que los que más se quejan suelen ser los que menos hacen. Y por eso Jesús nos dice que desarrollemos un corazón de siervo. Y finalmente, hay otro ejemplo de quiero que consideremos, un ejemplo que parece ser el de que alguien que estaba muy preocupado por servir a los demás. El ejemplo de Marta en el libro de Lucas 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Dice: aconteció y yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Now, fue digno de elogio que Marta invitara a Jesús y a sus discípulos a su casa. No solo existía el gasto que implicaba asumir esta tarea, pero en este punto del ministerio de Jesús era obvio que tenía enemigos. Cualquiera que se arriesgara a asociarse con él, con Jesús, especialmente tan cerca de Jerusalén, se arriesgaba de la condenación de los líderes judíos. Hubo muchos que habían rechazado a Jesús, pero Marta lo recibió en su casa. Entonces Jesús acepta su oferta de hospitalidad y usa su hogar como una oportunidad para continuar enseñando. La gente se reúne alrededor de Jesús para escuchar sus palabras mientras Marta comienza los preparativos para la comida. Leemos en el versículo 39. Versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María, la hermana de Marta, también se sienta a los pies de Jesús para aprovechar una rara oportunidad de escucharlo instruir a sus discípulos. Y leemos sobre Marta en el versículo 40. Versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Hay dos cosas que quiero que notemos aquí. La primera es la frase muchos quehaceres. La frase en griego implica servicio o asistencia mucho o abundante. Marta quería asegurarse de que sus invitados disfrutaran una buena comida magnífica y espléndida. Muchos quehaceres implicaba que habría una gran cantidad de comida, una gran variedad y que se serviría con mucho cuidado para que todo fuera exactamente como debía ser. Ahora bien, podemos tender a pensar, bueno, ¿qué hay de malo en eso? Porque Marta no debería darle al Señor lo mejor que tiene. El problema se ve en otro término usado en versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La idea es desviar tu atención de aquello en lo que deberías concentrarte. Cualesquiera que sean las responsabilidades que Dios le encomendó a Marta, y eso incluiría
proporcionar una comida para Jesús y sus seguidores, estas responsabilidades no eran para distraerla de cosas más importantes. No había ningún pecado en que ella se preocupara de que sus invitados estuvieran bien atendidos. El pecado estaba en distraerse con estos asuntos. Había algo más importante en ese momento que servir comida física. Y Marta no solo se distrajo de aprovechar el festín espiritual que Jesús estaba brindando mediante sus enseñanzas, sino que también trató de distraer a su hermana. Puedes verla mientras prepara la comida, posiblemente mirando a María con resentimiento mientras viene en su camino hacia los hornos o la mesa. Marta está enojada porque María está sentada allí escuchando a Jesús cuando Marta piensa que María debería haberla estado ayudando con los preparativos de la comida. Y finalmente ya ha tenido suficiente y se acerca al grupo que estaba escuchando al gran maestro. Sigamos leyendo en el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano me deje servir sola? Diles, pues, que me ayude. La sala probablemente quedó muy silenciosa, mientras todos miraban a Marta, luego a María y luego a Jesús para ver qué iba a decir. Jesús amaba a Marta, María y su hermano Lázaro. Juan 11:5 nos dice esto. Así que no creo que Jesús se enoje con ella o le hable con mucha dureza a ella. Pero él sí necesita ayudarla a reorganizar sus prioridades. Entonces Jesús le dice en los versículos 41 y 42, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y a veces, tú y yo necesitamos que alguien nos detenga en medio de todas nuestras ocupadas actividades y nos pregunte: ¿estamos eligiendo la buena parte? No es que lo que estamos haciendo esté mal en sí mismo, pero todas nuestras actividades nos impiden hacer lo que es más importante. La buena parte que Dios quiere que hagamos. Debemos asegurarnos de que nuestras actividades no entren en conflicto con prioridades más importantes. Y podemos pensar que realmente estamos sirviendo a nuestros hijos cuando los inscribimos en deportes, banda, karate, gimnasia y cualquier otra cosa que quieras agregar a la lista. Pero si tienen poco o ningún tiempo para la clase bíblica y para dedicar tiempo a actividades espirituales, realmente no les estamos prestando ningún servicio. No les estamos enseñando a elegir la buena parte. Cuando mis hijos jugaban béisbol y había un partido programado para el miércoles por la noche, no les preguntábamos: ¿qué quieres hacer esta noche? En cambio, mi esposa y yo les preguntamos a nuestros hijos: ¿qué quiere Jesús
que hagamos esta noche? Y cuando sus amigos de mis hijos los invitaron a un campamento de fin de semana que iba desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde, mi esposa y yo les preguntábamos, ¿dónde quiere Dios que estés cuando su pueblo lo adore el domingo por la mañana? Por eso siempre iba a recogerlos al campamento el sábado por la noche para que pudieran estar en el culto el domingo por la mañana. Incluso si nos estamos involucrando a nosotros mismos o a nuestros hijos en actividades y organizaciones orientadas al servicio, a veces puede haber la opción de decidir ¿qué es lo más importante? Tenemos que decidir y ayudar a nuestros hijos a decidir, elegir la parte buena. Convertirse en una persona generosa, en un siervo genuino, puede parecer emocionante y desafiante cuando estás sentado en una reunión de la iglesia. La verdadera prueba llega mañana, y el día siguiente, y el siguiente. Servir a los demás nos costará algo. Puede exigir que se realicen cambios en nuestras prioridades. No puedes preocuparte principalmente por lo que tú quieres y ser el tipo de siervo que Dios quiere que seas. Dios quiere que su pueblo aprenda a renunciar a las ambiciones egoístas y esté dispuesto a ser utilizado de la manera que Dios quiere. ¿Alguna vez te has detenido a considerar lo que Jesús dice a las ovejas en Mateo 25? Vamos a Mateo 25. Y comenzamos en versículo 31. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué recomendó Jesús a sus ovejas? Los elogió por ser predicadores talentosos que daban series de predicaciones de iglesia en iglesia. O los elogió por ser líderes increíbles de himnos. Elogió Jesús a los fieles porque fueran designados para servir como ancianos o diáconos en su iglesia. ¿No es eso lo que normalmente consideramos los trabajos realmente importantes dentro del reino? ¿No es lo que pensó la madre de Santiago y Juan? Pero eso no es lo que dice Jesús. Vamos a versículo 35. Versículo 35 dice, ¿por qué tuve hambre y me disteis de comer? Tuve sed y me disteis de beber. Fue forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento
y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El pueblo de Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para satisfacer las necesidades de los demás. Puede ser la forma de proporcionar una comida o visita a alguien que está enferma o solo, o incluso recibir a alguien en nuestra casa. Cualquiera que sea la tarea, podemos mirar el ejemplo de nuestro Salvador, que dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden que esta declaración en Mateo 20 comenzó con una madre que buscaba las que ella consideraba las mejores posiciones para sus dos hijos, Santiago y Juan. Ella vino con sus dos hijos y pidió que se les diera un lugar destacado en este nuevo reino que Jesús estaba estableciendo. Y Jesús usó este encuentro para enseñarles cómo sería la vida en su reino. Al leer el Nuevo Testamento o ver lo que le pasó a sus dos hijos, sabemos que aprendieron a servir verdaderamente a los demás mediante el ejemplo que nos dejaron. Espero que la lección que Jesús les enseñó te haya ayudado a preguntarte: ¿dónde está mi enfoque en el reino? Y si me he centrado en mí mismo, entonces necesito cambiar eso. Porque Dios no me ha puesto en esta tierra para ser servido. Yo estoy aquí y tú estás aquí para servir. So, piensa en estas cosas, hermanos, y gracias por su atención.